Es bueno creer en Jesús, es bueno volver a estar con ustedes, amigos del buen Dios, y con el Padre Pedro Justo, nuevamente compartiendo hoy en un escenario diferente. Padre, buenas tardes, noches, mañanas, no sabemos a qué hora estén viendo este programa, pero el directo jueves 5:30 de la tarde. Buenas tardes, Rupe. Me alegra mucho este espacio porque nos permite hacer una reflexión de la persona adorable de Jesús desde la propuesta que hace José Antonio Pagola sobre este libro, que es tremendamente iluminador. Padre, continuamos en este estudio de Es bueno creer en Jesús. Hacías énfasis sobre el autor José Antonio Pagola. Aquí lo voy a poner un poquito más cerquita. Es bueno creer en Jesús para quienes llegan por primera vez a nuestro programa desde un nuevo formato, desde la virtualidad, en un set diferente. Padre, el capítulo que continúa, en el que vamos, es el seguimiento al crucificado. Yo saqué aquí una preguntita porque me quedó sonando algo muy fuerte y es, eh, hoy se llama cruz a cualquier cosa, persona o sufrimiento, haciendo énfasis que en muchas ocasiones los cristianos eh, y lo hemos escuchado en varias ocasiones, esa es la cruz que le tocó vivir. Hacemos una relación de la cruz con el sufrimiento. Sí, sí, Rupe, pero realmente eh, nos aclara el texto que la cruz no es sino el sufrimiento que producirá en la vida del discípulo como consecuencia de ese seguimiento. Entonces digamos que un dolor de cabeza no es una cruz, o que un marido borracho no es una cruz, o que un hijo enfermo o una enfermedad no es una cruz. Cuando hablamos de cruz en relación al crucificado, nos estamos refiriendo al sufrimiento que produce el seguimiento del Señor. Si no es un sufrimiento consecuencia del sufrimiento, si no es un sufrimiento consecuencia del seguimiento, perdón, de la persona de Jesús, entonces a eso no lo podemos llamar cruz. Entonces cruz no es todo lo maluco que me pasa, ni todo lo adverso, ni las desgracias de la vida, ni las malas elecciones que yo voy haciendo en el camino. Cruz es lo que concierne al sufrimiento por el seguimiento. ¿Y el seguimiento de quién? De Jesús. Dice el texto, en realidad, no hemos de confundir la cruz con cualquier desgracia, contrariedad o malestar que encontremos en la vida. Y hemos escuchado en ocasiones, y creo que me pongo como ejemplo, hemos dicho, esa es la cruz que le tocó sufrir. Hacía relación a un dolor de cabeza, a una enfermedad, a un hijo tal vez descarriado, al esposo borracho. Esa es la cruz que le tocó vivir. Y en ocasiones se pone la cruz no por el seguimiento a Jesús, sino por esa mortificación en el lugar que no es. Yo creo, Rupe, que la mortificación tiene un puesto en la vida cristiana en cuanto me lleve a la liberación del egocentrismo, de la cobardía, de la comodidad, para seguir fielmente a Cristo. Es decir, hay mortificaciones que tienen toda su valía si ellas me están llevando, vuelvo a repetirlo, a la liberación del egocentrismo,
de la comodidad, de la cobardía. Porque tampoco podemos hablar mal de la adversidad, de la dificultad, del sufrimiento, de la mortificación, si ella me está proporcionando liberación. Por eso, Rupe, a mí me gusta mucho esta frase que dice o reza así: hay que sufrir para dejar de sufrir. Hay que sufrir para dejar de sufrir. ¿Me puede explicar, padre? No me es claro. Vea, Rupe, por ejemplo, uno tiene un vicio y salir de ese vicio produce un gran sufrimiento. Pero ese sufrimiento que produce, digamos que lo que los psicoterapeutas llaman la abstinencia, que cuando una persona está dejando un vicio, viene el síndrome de abstinencia. Y el síndrome de abstinencia es un sufrimiento, pero un sufrimiento para dejar de sufrir. Es decir, un sufrimiento que me va a llevar a la liberación de una adicción que yo pueda tener. Eso significa sufrir para dejar de sufrir. O por ejemplo, Rupe, que uno tenga una relación y se haya vuelto muy inconveniente y la ruptura o el término de esa relación va a producir sufrimiento. ¿Pero para qué? Para dejar de sufrir. Entonces, digamos que la mortificación y el sufrimiento tienen sentido cuando ellas trabajan en aras de la liberación del ser humano. Y hablamos de la liberación del egocentrismo, de la cobardía, de la comodidad, de muchas cosas en la vida. Padre, y es el poner esa cruz, vuelvo sobre esto, el poner la cruz donde no es, hace que nos desviemos del camino o tomemos por el lado que no es eso que nos invita el Señor, que es vivir, como lo hablamos en capítulos anteriores, esas bienaventuranzas aquí, o sea, es el cielo aquí, un pedacito de cielo aquí, que será mucho mejor cuando estemos allá, pero que se puede vivir desde acá. Al poner esa cruz, nos desviamos del camino cuando se pone la cruz en el lugar que no es del seguimiento de Cristo. Es que, Rupe, mira, Jesús no ama el sufrimiento, ni busca el sufrimiento. El sufrimiento en sí mismo es malo y Jesús lo rechaza como tal. No lo quiere ni para sí mismo ni para los demás. Es decir, el sufrimiento en sí mismo es malo. Pero cuando se convierte en un camino hacia la liberación, inmediatamente cambia toda la perspectiva. Cambia toda la óptica y la razón de ser. Entonces, digamos que sufrir por sufrir no tiene sentido. Y Jesús no quiso el sufrimiento, ni buscó el sufrimiento, ni lo quiso para él, ni lo quiso para nadie. Pero cuando se convierte en una herramienta que me lleva, digamos, lo que estamos hablando en este momento, que me lleva a la liberación, entonces tiene todo su sentido. Ahí encuentra el sentido. Y ahí encuentra todo su sentido. Padre, en Marcos 8:34 dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Pero ¿cuál es la cruz de la cual está hablando Jesús ahí? O sea, ¿de qué cruz? ¿Usted me podría ayudar a entender eso? Sí, Rupe, claro. Yo creo que la cruz de la que habla Jesús es el riesgo de ser libre, de ser amoroso. Esa es la cruz, de entregarse por amor. Y es un riesgo que hay que correr, porque digamos que el sentido más auténtico de la cruz es ese, entrega total. Entonces, cuando Jesús está diciendo, el que quiera ser mi discípulo, que me siga, tome su cruz, es decir, haga su entrega total, se arriesgue a la entrega total.
renuncie a sí mismo y se arriesgue a la entrega total. Y claro, el riesgo por la entrega total va a traer unas mortificaciones, pero que tienen toda su razón de ser, porque no será mortificación por mortificación, sino mortificación por entrega total. Lo que le da la valía a la mortificación, lo llamaremos en este caso entrega total. Y yo creo que para ser discípulo de Jesús, si no hay entrega total, pues no es posible. Y para que haya entrega total, hay que renunciar a sí mismo. Y solamente la entrega total y la renuncia a sí mismo me hace discípulo del Señor Jesús. Negarse a sí mismo. Que negarse a sí mismo no es dejarse de querer. No, no, Es no. dos cosas muy distintas. Una cosa es ámate a ti mismo y otra cosa es niégate a ti mismo. Son dos cosas completamente distintas. Y el negarse a uno mismo no significa dejar de quererse, porque No, no, nadie da de lo que no tiene. no, no. Fíjate, por ejemplo, que cuando un muchacho hace algo en contra de su salud, de su seguridad, de sus sueños, de su realización humana, se está dejando de querer a sí mismo. Y un muchacho, cuando es capaz de renunciar a su envidia, a su egoísmo, a sus caprichos, se está negando a sí mismo. Son dos cosas muy distintas. O sea, ahí toma todo lo que decía en Marcos, es el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su curso y sígame. Padre, hemos hablado de mortificación y yo creo que tenemos una idea errada de la mortificación. En tiempos pasados, la mortificación era ubicarse algunos objetos en el cuerpo que generaran dolor y ese dolor ofrecerlo como en santificación o por la redención o por el perdón de los pecados. Pero ese no es el mortificarse. El verdadero significado de mortificarse es mm, acabar o luchar, yo lo tengo acá, la lucha contra las malas inclinaciones para someterse a la voluntad de Dios. Claro, claro, Rupe, mira, no es que yo me voy a flagelar o que me voy a poner unos cilicios en el cuerpo para que mi cuerpo sea tallado, maltratado y castigado. Yo digo, ¿en aras de qué? Pues a razón de qué. No. Yo creo que la mortificación tiene todo que ver con la capacidad de entregarse en función del amor. Pongamos un ejemplo así bien, bien simple. A ti te gusta dormir hasta las 10 de la mañana y despertar a las 6 puede ser una mortificación. Pero no es despertarse a nada. La mortificación cristiana no es que me despierto y ya no me duermo porque yo no me puedo dormir y porque tengo que vencer este sueño. No, porque eso sería mortificación por mortificación. Pero si yo te digo, me voy a mortificar y me voy a despertar a las 6 de la mañana para ir a prestar un servicio, para ir a acompañar a una persona, para tener un gesto de amor con alguien, para apoyar a alguien en una tarea, eso inmediatamente cambia el concepto. Entonces no es que me tengo que despertar y espantar el sueño porque vea, yo no me puedo dormir y porque esa es mi mortificación. No, es eso de levantarse a las 6 de la mañana, pero con el interés, tiene que haber un interés más allá que le dé la valía a ese medio. Entonces vamos a decir aquí que la mortificación nunca será un fin en sí mismo. La mortificación es un medio, no un fin en sí mismo. No es flagelarme por flagelarme, no es ponerme cilicios por ponerme cilicios, no es autocastigarme por autocastigarme, no, 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 no es un fin en sí mismo, no la cristiana. La mortificación cristiana no es un fin en sí mismo, es un medio para alcanzar un fin superior.
eso yo creo que me aclara a mí y a varias personas lo de la mortificación y es tomarlo de una manera diferente, levantarme, ponías el ejemplo, a 6 de la mañana y bueno, ¿qué voy a hacer en pro de mí y en pro de los demás? O sea, ¿qué voy a hacer para mi beneficio y para el beneficio de los demás? Ponerme al servicio. Ahorita habla y me pareció súper bonito, voy a hacer énfasis a eso. Jesús lucha contra el sufrimiento y lo voy a decirle textual. Jesús no ama el sufrimiento ni lo busca. Es lo primero que hemos de decir. El sufrimiento en sí mismo es malo y Jesús lo rechaza como tal. Sufra, no, hágale, aguante ese sufrimiento, que eso, a eso allá se lo recompensan. Es otra de las maneras o otra de las formas en la cual erróneamente vemos el sufrimiento y lo ponemos como cruz. Acá queda claro y nos lo dice Antonio Pagola en el libro que a Jesús nunca le gustó el sufrimiento, incluso buscaba a los que sufrían para devolverles la vida, para devolverles la salud, para devolverles el puesto. Qué bueno volver a tener eso muy en cuenta, Padre. No es el sufrimiento lo que a Dios le gusta. Dios busca es el sufriente. Ah, pues fíjate, Rupe, qué tan especial que la obra de Jesús es para erradicar el sufrimiento. ¿Por qué? Porque sana al enfermo. ¿Y qué está pasando con el enfermo? Está sufriendo. Sí, señor. Porque le devuelve la vida a los muertos. ¿Y qué está pasando con los familiares del muerto? Están sufriendo. Porque libera al poseído por el mal. ¿Y qué hace el mal en la vida de una persona? Producir y generar sufrimiento. Entonces, tan bonito saber que Jesús lo que está haciendo es a favor del ser humano, erradicando el sufrimiento. Por eso no lo quiere para él, ni lo quiere para nadie, ni lo busca. Jesús no buscó la cruz, se encontró con la cruz y la asumió como medio para mm, darnos otras cosas superiores, es decir, salvación y vida eterna. Entonces, no podemos caer en la perversidad ni del masoquismo ni del sadismo. El cristianismo, en su más pura expresión, dista leguas de cualquier expresión sádica o de cualquier expresión masoquista. El mismo Jesús lo dirá en el Evangelio de Mateo muchas veces: dichosos, dichosos, felices, felices, bienaventurados, bienaventurados. Y en el Evangelio de Juan dirá, en el Evangelio, en el capítulo 10, yo he venido para que tengan vida, la tengan en abundancia. Y cuando le dice a los discípulos, Shalom, les está diciendo, les deseo lo mejor, les deseo una vida plena, les deseo una vida abundante, les deseo una vida feliz, les deseo una vida próspera, les deseo una vida, no una, yo no les deseo que sobrevivan, sino que vivan abundantemente. Qué bueno, qué bonito saber, entender un poco este símbolo, la cruz como tal, ese gran símbolo de... Dime, padre. Ah, no, ahora, Rupe, ¿dónde tiene valía eh, la mortificación y el sufrimiento? ¿Dónde? Cuando es por el seguimiento de Jesús. Cualquier tristeza, desengaño, adversidad, si es por el seguimiento de Jesús, es cruz. Si no es por el seguimiento de Jesús, no es cruz. No es cruz. O sea, tiene sentido el sufrimiento y se vuelve cruz cuando es por el seguimiento de Jesús. Una cosa es que tú estés sufriendo porque se te perdió una cámara fotográfica, ¿cierto? Y otra cosa es que estés sufriendo porque yendo a grabar a una parte muy humilde, una propuesta del Evangelio, se te robaron la cámara. La segunda es cruz. La primera, Ojalá,
Ojalá eso no sea una premonición, porque pronto viajaré a un lugar apartado de Colombia a grabar, pero muy No, 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 bueno no, no, no que faltaría me más. haga, No, no, pero muy no. bonito eso que me acabas de decir, porque así entiendo también un poco cómo un joven o una mujer joven toma la decisión de irse al África, por ejemplo, a misionar, aguantarse, no sé, los insectos, el hambre, el calor, pero todo en pro del reino. Eso es cruz, eso es cruz. Pero si se va para el África, porque es que tiene muchas ganas de un safari, por ahí le comí un pie, un tigre, que no vaya a decir que eso es cruz. Eso no es cruz. Es Clarísimo. todo, es la adversidad que se nos viene por el seguimiento. Eso es cruz. Jesús no buscó la cruz, se topó con ella, fue lo que me Se dijiste encontró con ahorita. ella y la abrazó y la convirtió en un signo no de castigo, sino de amor. Yo creo que dejemos aquí para que el próximo capítulo sea ese que dice Jesús asume la cruz. Jesús no busca el sufrimiento, pero asume su propia crucifixión. Así empieza el próximo capítulo que tendremos con la ayuda del Señor próximamente. Padre, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Rupecito, que Dios te bendiga, que la Santísima Virgen te cubra con su manto de amor. ¿Cuándo viajas? Padre, el 30 de octubre, 30 de Bueno, octubre, no, todavía hay mucho tiempo, pero sí, y muy bueno que te aventures con la conciencia crística de que vas buscando un anuncio que es del Señor y que está allí esperando para que muchos conozcamos de Él. así es, un lugar que yo no tenía en mi radar, Tumaco, acá en Colombia, para quienes estamos en Colombia, Tumaco, una población un poco marginada, alejada, olvidada, pues allá estará el buen Dios también grabando, vamos, con la ayuda del Señor. Y si hay internet, pues nos conectamos, Padre, y hacemos programa de vecino de Nazaret. Claro. La ¿Cuánto Virgencita me lo tiempo siga. te quedas en Tumaco? 8 días, de domingo a viernes. Tumaco es el Bajo Cauca, ¿cierto? Eso es el Pacífico, sí, señor. Bueno, muy bien. Pacífico colombiano. Bueno, que Dios te Padre, bendiga pues y que bendiga a todos en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Amén. amén. Que la Virgencita nos siga acompañando y nos vemos con la ayuda de Dios en 8 días para un capítulo nuevamente de este buen libro. Es bueno creer en Jesús. Que la Virgencita nos siga acompañando. Chao, Chao, chao. Rupert. Hasta luego. Chao.